Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina y les doy la bienvenida una vez más a este canal de tarot llamado Luz Ángel. Fondo nuevo. Sí, estoy tratando de modernizarme de a poquito. Así que bueno, este video viene de una serie de cosas que me vienen pasando ya desde el eclipse del 8 de abril, que ha sido como boom para todos, extremadamente fuerte, extremadamente... un cambio grande. Creo que para todos. Y para mí también, absolutamente. Para mí también, entonces, me han pasado una serie de cosas que me hacen hecho replantearme un montón de situaciones, un montón de cosas que me han estado pasando. Pero antes de iniciar, obviamente, voy a pasar mi chivo. Recuerden que este mes voy a estar dando dos cursos, uno del ejercicio del espejo y un curso de tarot. Me pueden escribir a mi mail tarotluzangela@gmail.com. Abajo voy a dejar toda la info igualmente. Y también el que desee tener una lectura personalizada conmigo está sumamente más que bienvenido. ¿Sí? Cierro, porque no quiero bombardearlos con esos. Entonces, algo que me ha hecho replantear mucho el hecho de que digo, bueno, ya estoy en unión física, perfecto, ya estoy en unión. ¿Qué he entendido de todo este proceso? ¿A dónde fui? ¿Hasta dónde llegué? ¿Y qué viene después de eso? Porque me pasó que una vez que estuve en unión física, busqué información y no hay ningún tipo de información que me diga, bueno, después de esto viene esto, ¿para qué sirve en profundidad? Porque también hay una realidad, se habla mucho de que sirve para entender el amor incondicional, que sí, lo comprendo y es parte, pero a lo largo del proceso he entendido que el amor incondicional hasta un perro te lo puede enseñar, que ellos aman realmente de manera incondicional. Entonces digo, ¿realmente una llama gemela viene a enseñarme el amor incondicional o todo este proceso es mucho más profundo de lo que me imaginé? ¿Es eso? También plantearme, digo, ¿es lo mismo la unión que la unión física? ¿Existe más de una llama gemela? ¿O no? ¿Solamente hay una? ¿O no? Porque digo, somos seres multidimensionales, somos seres que tenemos este cuerpo, tenemos un cuerpo 5D, tenemos a nuestro niño interior, somos seres que también vivimos múltiples realidades paralelas, podemos tener también una parte de nuestra alma en otro planeta, nuestra llama gemela es una parte de nuestra alma, nuestra alma dividida en dos, en teoría. ¿Existen más llamas? ¿Puedo tener otro fractal, por así decirlo, otra Agustina en otra punta de este planeta llamado Tierra? Son un montón de preguntas que me hice. Muchas, muchas y más, les diría. Entonces, voy a empezar a compartirles un video que hice con mucho, mucho amor, en donde realmente me empecé a preguntar muchas cosas. ¿Sí? Entonces dije, ¿qué significa la unión? Realmente, ¿qué significa la unión en todo este proceso de llamas gemelas que es lo que tanto, tanto, tanto buscamos? ¿Ok? ¿Qué significa toda esta locura que, que hemos estado viviendo todo este tiempo, el tiempo que realmente nos lleva el proceso de llamas gemelas? ¿Qué significa, sí, esta unión? Entonces, tenemos este símbolo del infinito constante, este símbolo del yin y el yang que tanto conocemos, y la realidad, este proceso, la unión significa aprender a integrar la energía masculina y femenina en su punto de equilibrio, ni más ni menos. Y es un punto muy, muy importante, porque me acuerdo cuando empecé a transitar todo este proceso de despertar espiritual,
que esto es lo que nos lleva, el proceso se llama Gemelas, lo primero que empecé a leer fue metafísica y recomiendo mucho leer las leyes de Hermes, sí, del Kybalión, y si no pueden leer y entender las leyes de Kybalión, les recomiendo que lean el libro Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, que está mucho más sencillo, explicado. Dije, wow, hay una ley que a mí me llamó mucho la atención, que decía la ley del uno. Todos somos uno. Entonces, vinimos a este mundo, estas almas que se dividieron en dos, y se dividieron en dos justamente porque vivimos en un mundo dual, ¿sí? Dual, en donde no hay punto medio, en donde o es blanco o es negro, o es un Boca o un River, Argentina, Brasil, es bueno o es malo. Y la verdad es que, en verdad, esas diferencias duales no existen, ¿sí? Donde empieza uno, termina otro. Es como decir que estuvimos viendo las dos caras de una misma moneda. Entonces, en esencia, son lo mismo. No existe en la dualidad. La llama gemela es un muestrario de cómo funciona el mundo desde la metafísica. Y acá estamos. Tenemos que aprender a integrar la energía masculina y femenina en su punto de equilibrio para que ya no haya más dualidad. La última vez que no hubo dualidad en este planeta fue la época de los egipcios, en donde se encontraba integrada en punto de equilibrio la energía masculina y femenina. Y después eso se rompe, se pierde. Y empezamos a tener un mundo mucho más marcado por el patriarcado. Entonces ahora estamos, era de Acuario, integración de la energía femenina a flor de piel. A flor de piel para llegar a ese punto de equilibrio. ¿Sí? Llegar a ese punto de equilibrio que es tan, tan importante. Y eso significa ese símbolo del infinito. Ya no existe más el pasado ni el futuro, otra vez la dualidad. Es el aquí y el ahora. Es el aquí y el ahora. Entonces es importante integrar las partes de la otra persona para llegar a ese equilibrio. Es muy, muy importante. Y el 8 de abril fue uno de los eclipses más intensos que vivimos. Los eclipses muy, muy intensos. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el 2012, la frecuencia de Schumann, que es la frecuencia de vibración de la Tierra, vino aumentando de manera aceleradísima, aceleradísima. Inclusive el año pasado hubo un aumento en la frecuencia muy rápida, muy rápida. Antes el humano estaba vibrando entre una frecuencia entre 7.8 y 12 Hz y estaba en resonancia magnética con la Tierra, y vibraban igual. La Tierra hoy está más del doble de resonancia magnética que de 12 Hz. Entonces, todos estos eclipses que se están viviendo nos están haciendo dar saltos cuánticos. Es decir, aumentar nuestra frecuencia. Aumentar nuestra frecuencia. Y a medida que vayamos aumentando nuestra frecuencia, las energías cada vez van a ir potenciándose más a la unidad. Volvemos a lo mismo. Esta es la verdadera unidad. Y sobre todo se vio que en este 8 de abril, quienes más integraron las cosas fueron la parte masculina. O sea, la parte masculina, hubo muchos despertares espirituales de parte de la masculinidad porque empezó a integrar toda la parte femenina. Y muchas de las partes femeninas también han tenido un salto cuántico en el que empezaron a hacer cosas de un momento para otro. No sé, proyectos. He escuchado gente que ha escrito libros, páginas y páginas y páginas en un día, y no solamente de una persona. Te agradezco a Yami que me pasó un video, sino también lo he visto, lo he escuchado en otras personas. Es una realidad. Entonces esto también me hizo preguntarme, por ejemplo, si el Sol es la parte masculina de la energía y la Luna es la parte femenina y vamos a llegar a un punto de equilibrio,
¿A qué punto nos va a afectar el aumento de la frecuencia vibracional para llegar a una unidad? También en nuestra forma física, ¿sí? Porque seguramente va a afectar en nuestra forma física. ¿Las mujeres seguiremos teniendo la regla como antes o no? ¿Seguiremos reteniendo líquidos como antes porque eso es parte de esta energía femenina o no? ¿Los hombres se volverán más sensibles? ¿Empezarán a hablar más de lo que hablan? Que está comprobado fisiológicamente que los hombres tienen una capacidad limitada de palabras. ¿Podrán hacer varias cosas al mismo tiempo como hacen las mujeres? Porque también es de lo mismo, es de exactamente lo mismo, ¿o no? Bueno, de esto se trata. De esto se trata la verdadera unión. Pasamos de la dualidad a la unidad, sí o sí. Entonces, después yo me pregunté, después de esta unión, ¿sí? De esta unión, de esta integración que hemos tenido de tanto de la energía femenina como de la energía masculina. ¿Y qué viene esto? Y a mí me puse a replantearme algo muy importante, que lo vi en el colegio y seguramente todos lo vieron, en el que al principio del proceso yo dije, bueno, se dice que todos somos energía. ¿Y por qué todos somos energía? Es muy fácil decirlo, pero encontrar la base de eso, ¿por qué? Sabemos que los átomos están compuestos por neutrones, protones y electrones. Ese conjunto de átomos conforman una molécula. Esas moléculas conforman macromoléculas. Y después no se sabe qué pasa en el medio, que se produce un salto cuántico que aparece la célula y aparece la vida. Y dije, por un lado, si venimos todos de los átomos, porque esa es nuestra base, y los protones, neutrones y electrones no son más que energía, porque son energía, evidentemente sí, estamos compuestos de energía, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es eso de este salto cuántico? ¿De qué me están hablando de este salto cuántico? Bueno, este salto cuántico es lo que genera la unión. Sí, es lo que genera la unión. Cuando nosotros entramos en la unión, en esta integración de la energía masculina y femenina, por eso siempre digo, todos hablamos de la unión, pero se vive muy fea porque es un salto cuántico. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra energía se eleva exponencialmente, ¿sí? Es como que hay una entrada a la energía Kundalini de una forma muy grande. ¿Sí? Nuestra frecuencia vibracional aumenta de golpe. Es como si pusiéramos de un momento para otro el dedo en el enchufe. Es exactamente igual. Entonces, ahí empezamos a tener mareos, tenemos náuseas, dolores de cabeza, nos sentimos cansados, cambiamos nuestra alimentación, ¿sí? Se genera un salto cuántico. En la unión, en la integración de estas zonas energías, de la misma forma en que pasamos a tener una macromolécula a una célula, se genera un salto cuántico. Importante, importante. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Sí? Durante todo el proceso, estas son las frecuencias vibracionales que nos genera cada emoción. ¿Sí? Los átomos dijimos que estábamos compuestos por los protones, neutrones y electrones, y más chiquitos que esos están las partículas subatómicas, que todo el mundo las hemos escuchado, y de hecho en un momento se cansaron de darle premios científicos y Nobel a quienes encontraron una partícula subatómica nueva. ¿Saben por qué? Porque descubrieron que cada partícula subatómica está relacionada con una emoción, ¿sí? ¿Quién genera las emociones? Pensamientos. Los pensamientos. Los pensamientos van generando las emociones. Importante el control de los pensamientos. Y cada emoción tiene un nivel de frecuencia, como vemos acá, de lo más bajo hasta lo más alto.
Importante controlar los pensamientos en este proceso, ¿sí? Importante, muy importante. Entonces tenemos que ir elevando nuestra frecuencia vibracional. Y en esta etapa de iluminación que se genera de salto cuántico, porque es un salto cuántico, capaz estamos vibrando en amor, y pasamos a 700 Hz, o sea, es una locura el nivel de frecuencia. Entonces sentimos así, es un salto cuántico, volvemos a lo mismo. Y algo que he descubierto en todo este proceso, que lo más importante de acá y también de esta búsqueda del equilibrio, que nosotros hablamos mucho de las heridas de abandono, de la herida del rechazo, los bloqueos del yo no puedo, yo esto, no puedo avanzar, no tengo abundancia, no, 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 no. En verdad, atrás de todo eso, lo único que hay es miedo. Y el miedo tiene una frecuencia de 100. Y lo contrario del miedo es el amor, que tiene una frecuencia de 500. Miren la diferencia. Es un montón, un montón. Entonces, lo más importante acá es quitarnos todos nuestros miedos y empezar a conectar con el chakra corazón. Nosotros podemos trabajar mucho, mucho, todos los miedos, todos los rechazos, todas las heridas, pero sin embargo no abrimos ese chakra corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos dispuestos a dar y a recibir. A dar y a recibir. Ese es otra vez ese equilibrio. Y no es casualidad que el chakra corazón esté en el medio de todos los chakras. Hasta que no conectamos con ese chakra corazón, no se apertura el cambio en nuestro entorno. Miren lo sencillo que termina siendo este proceso, a fin de cuentas. Miren lo sencillo. Entonces, cuando damos este salto cuántico, que llegamos a esa etapa de iluminación, que llegamos a un nivel de frecuencia enorme, enorme, ¿qué pasa acá? A veces se puede dar la unión física con tu llama gemela y otras veces no. ¿Y por qué decimos? ¿Y por qué no se da ya la unión física? ¿Y por qué? Porque hay un principio que se llama resonancia álmica. ¿Esto qué quiere decir? Y seguramente lo van a entender cuando, insisto, busquen mucho las leyes de Hermes, busquen mucho los principios de Hermes. La resonancia álmica. Nosotros tenemos que estar rodeados en nuestro entorno con personas que viven igual o de casi similar manera, ¿sí? Si la otra persona todavía no está elevada hasta cierto punto que inclusive no llegue a vibrar de manera similar, todavía no se produce esa unión física, ¿ok? Entonces acá estamos en este cubo de Metatrón, que me encanta. Este cubo de Metatrón hermoso, que si ven, es también estos 6 puntos hermosos, 2 triángulos, y eso lo vamos a ir desarrollando de a poco, no quiero ahondar mucho. Entonces, acá entra lo que llamamos el grupo álmico. Cuando llegamos a este punto, de resonancia, nosotros tenemos que saber quiénes somos, a qué vinimos a este mundo y qué tenemos para ofrecer. Por eso yo siempre dije, me acuerdo del primer momento, y eso lo tuve muy claro en este proceso, es yo necesito saber cuál es mi misión de vida. Yo necesito saber cuál es mi misión de vida. Es importante, muy importante. Porque después, cada uno de estos 6 puntos que forman el cubo de Metatrón
lo termina componiendo una de las partes de nuestro grupo álmico. Y como volvemos, ya dejamos de trabajar en dualidad y tenemos que trabajar en unión. La unión hace la fuerza. Entonces ahí empezamos a conectar con otras personas que nos ayudan a seguir aumentando nuestra frecuencia. Importante esto, seguir aumentando nuestra frecuencia y trabajar en unidad. Por eso es muy importante en este proceso no caer en el ego espiritual de decir, porque yo tengo dones, porque yo sé hacer esto, porque yo no puedo conectar con nadie. Tenés que conectar. La compasión es parte del proceso y una parte muy grande, porque no vas a trabajar solo, vas a trabajar en conjunto. Vas a trabajar en conjunto. Y si tu contraparte todavía no aumentó en esa resonancia de la cual, porque este cubo de Metatron tiene una resonancia, es decir, un nivel de frecuencia vibracional, todavía no va a ser parte de esta unión física. ¿Sí? Importante eso. Importante. Entonces, a medida que vamos encontrando con nuestro grupo álmico, esto es lo que viene después de la unión, a trabajar en conjunto. ¿Sí? Empezamos a conformar una gran red, como se ve acá. Miren cómo se van uniendo cada uno de los cubos, como si fuese una colmena, ¿sí? Y vamos intercambiando energía y vamos aumentando nuestra frecuencia. Hay que llegar a formar parte de esos 144.000 que se habla tanto. Pero, vuelvo, insisto, esto de los 144.000 no es trabajando solo, es en conjunto. Dejemos de lado el ego. Acá el ego no tiene resonancia. No tiene resonancia. Por ende, el proceso de las llamadas gemelas solamente es el nivel 1 de todo esto. Nivel 2, encontrate con tu grupo álmico. Sí, es solamente lo básico, la llama. Entonces, es importante, es importante, es importante, y vuelvo acá, es importante que entendamos esto, dejar de lado el ego. Es un proceso que nos lleva a conectar, quieran o no, con nuestro interior. Buscamos este proceso como un proceso de dos en el otro, en esa unión física, pero la realidad es un proceso de uno, porque la integración y la unidad están en uno con Dios, con el universo, como lo quieran llamar. Entonces no podemos seguir buscando siempre las respuestas en la unión física, porque les digo, hasta que no se genere esa resonancia, ese nivel de resonancia, no se va a dar. Y ya ahí no depende solo de ustedes, porque lamentablemente tenemos el libre albedrío, ¿sí? Y la otra parte decidirá, o no, si es parte de ese cubo de Metatron. Dirán, ¡ay! ¿Y si no es parte, qué hago? ¿Lo voy a estar esperando toda la vida? No. De la misma forma, de la misma forma en que los hicieron parte de este grupo álmico, va a aparecer otra persona que está resonando igual manera. Y les puedo asegurar que cuando llegan a ese punto, tiene un nivel de comprensión tal que, la verdad, aceptan que quizás no están en unión física, porque saben que esto es de un plan divino mucho más grande, mucho más grande. Y prepárense, esta es la primer parte de un conjunto de videos. Vamos a empezar a trabajar de una forma más elevada en este canal. Van a haber invitados, vamos a hablar de otros temas más profundos.
mucho más profundos. Así que los invito a todos, trabajen en su unión. Si yo pude, ¿por qué ustedes no? Todos podemos llegar a unión. Quiero que lo sepan. Así que les mando un cariño y un beso enorme. Chau, chau.